El mercado de las APUs desde AMD trajo consigo bastantes posibilidades para poder realizar ensambles desde bajos costos, pero buenas condiciones aún hablando del gaming. Y una de esas representaciones que precisamente carga bajo sus hombros con la cualidad de establecer uno de los precios más reducidos desde esas condiciones, se trataría de la nueva opción de AMD con el Ryzen 5 8500G, una de las alternativas más económicas de este segmento de procesadores y la cual abre camino hacia múltiples construcciones en este mercado. Pero ante productos como estos, dar una buena elección del resto de componentes con los cuales acompañar el mismo se vuelve crucial, y ahí es donde se centra el objetivo de este video, en descubrir cuáles serían las mejores placas base para acompañar este procesador, desde dos categorías distintas que se enfocarían en las mejores placas calidad-precio para acompañar el mismo, así como hacia aquellas opciones que reunirían los mejores precios como para dar sincronía con esta CPU. Pero antes de todo, recuerda pasarte por el enlace en la descripción, donde estarás encontrando cada una de las placas base mencionadas durante este video, a partir de Amazon y de una forma segura. Pásate. Aspectos a considerar. Lo único a tener presente para escoger una placa para este procesador es que la misma tenga socket AM5 y por lo menos en ese momento que cuente con chipset de la serie 600 para AMD. A futuro puede que se dé mayor compatibilidad desde nuevo chipset, pero hoy en día ten en cuenta que pertenezca a A620, B650 o X670, donde de igual manera esos chipsets tienen variantes E que lo que principalmente mejoran es esa conectividad con más de una conexión en PCI Express 5.0. Por otro lado, en relación a sus BIOS, como son procesadores que tuvieron un lanzamiento posterior al de las placas, muchos modelos vendrían con BIOS desactualizadas y por ende sin ese soporte de fábrica. No todas las alternativas tendrían las mismas condiciones, ya que así como te puedo decir que una placa en específico ya se puede comprar con una BIOS actualizada de fábrica, también cabe dentro de ese escenario que de repente donde la compres tengan esa misma placa, pero de un primer lote que tenga su BIOS desactualizada. Pero sí que te puedo asegurar otra cosa, y es que tengan utilidades para poder actualizar esa BIOS tan solo con un pendrive, y aquello lo tendrían todos los modelos mencionados, por lo cual, y si tu producto no tiene aquella BIOS actualizada, podrías hacer el proceso por tu cuenta fácilmente. Otra consideración importante es que no se tiene soporte en PCI Express 5.0 para la placa con estos procesadores, por lo cual, aunque se posea desde alguna de las siguientes placas, su uso se limitaría a PCI Express 4.0, así como también las líneas del PCI Express principal tan solo llegarían a correr por 4 al ser combinadas con una gráfica dedicada, además de que el segundo M.2 que venga de las líneas directas de la CPU correrá por 2. Parte de eso lo puedes ver en algunas especificaciones de la placa si tienes dudas adicionales. Finalmente, todas las placas mencionadas las encontrarás en el enlace de la descripción, ordenadas por la fila de la categoría en cuestión, además de que se irían actualizando dependiendo de las ofertas y modelos extra que surjan como mejores alternativas. De igual manera, si tienes alguna duda adicional, en los comentarios te estaré respondiendo a estas. Placas base económicas. Teniendo en cuenta que estamos hablando de un procesador de gama de entrada, por lo menos dentro de esa categoría de productos, evidentemente lo más aconsejable sería también emparejar aquel modelo a partir de placas en el mismo rango económico, por lo cual esta será una de las categorías más importantes, y es de donde evidentemente partiremos ante la suma del chipset A620, donde se reúnen las placas más económicas del mercado y algunos de los modelos más aconsejables para emparejar con ese producto, que realmente tan solo tendremos dos opciones puntuales que podría catalogar como aconsejables. Por un lado el modelo de Gigabyte A620M S2H y desde el otro extremo, pero en las mismas condiciones, A620ME de MSI. Ambas son placas muy similares entre sí, hasta los costos llegarían a compartir y casi que su marca es su mayor diferenciador. En este sentido veremos dos placas con configuraciones que tan solo admitirían dos slots para la memoria RAM. Se va a dar soporte a un M.2 que tendría soporte dentro de PCI Express 4.0, de su mano veríamos dos PCI Express, el principal dentro de estos tendría soporte en PCI Express 4.0 y formato X16, aunque por el procesador en cuestión se limitaría a X4. Para el segundo PCI Express se va a tener soporte en PCI Express 3.0 X1. Aquí sí que por ejemplo se destaca una ventaja desde aquel modelo MSI, teniendo presente que incorporaría reforzamiento de PCI Express. En cuanto al URM que nos aportaría, evidentemente hablaremos de diseños muy básicos, tanto en relación a los MOSFET que se estarían utilizando como ante la cantidad de fases, donde contaremos en ese caso con 5 para sus subcortes de ese modelo en Gigabyte y 6 dentro de la opción de MSI, lo cual valía nuevamente una mejora leve de parte del modelo MSI.
Su esquema para USB sería bastante sencillo, 6 conexiones de tipo A reflejadas dentro de su backplate y poco más se podría mencionar, lo cual, y por lo menos considerando estas mejoras de la ME de MSI, daría sentido a que este sea el modelo indicado para incluir. El único problema es que no cuenta con utilidades para actualizar esas BIOS. Lo más probable es que venga con el soporte, pero prefiero no asegurar nada y que preguntes a tu vendedor. En cuanto a la S2H en GB, sí que nos estaría sumando QFlash Plus Button para actualizar la BIOS en debido caso. Ahora ante ello y considerando el costo de esas opciones, que por lo menos hoy ronda en los $74, realmente se vuelve una excelente alternativa y hecho de las pocas opciones que recomendaría en A620. No porque no haya mejores modelos, porque sí que los hay. El problema en cuestión es que cada una de esas opciones adicionales dentro de ese chipset ya rozan los costos de esas alternativas en B650, donde claro está que es mejor el cambio hacia esos nuevos chipsets. Y es ahí donde precisamente se encuentra la primera recomendación a partir de la opción en Gigabyte B650M DH3P. Dicho modelo contaría con varias mejoras con respecto a esas alternativas que hemos ido mostrando, pero probablemente dentro de las más importantes estaría el que añade dos conexiones para M.2, ambas dentro de PCI Express 4.0, y con una de estas teniendo de su mano la disipación para su conexión. En esta sí que contaríamos con los 4 slots correspondientes para su RAM, ya es una alternativa que puede disponer de USB-C dentro de sus conexiones para su backplate como en encabezados internos, se suma el salto correspondiente con un RJ45 en los 2,5 GB, y realmente desde acá no tenemos mayores cambios. Por ejemplo, su VRM apenas sí tiene mejoras más allá de la propia disipación pasiva que se le incluye a las fases para esos VCore, que es un aporte válido, pero nada drástico a sumar. Y todo aquello desde lo que es un costo de $110, por lo menos en la actualidad, lo cual vuelven a esa una excelente opción por ese precio. Nomás considera que alternativas en A620 como la MA de Asus prácticamente parten desde los mismos precios y realmente ese modelo se encuentra más cercano por características hacia aquella B650 MA de Asus que normalmente supera en más de $20 a esta alternativa. Es que realmente no hay muchas opciones que puedan hacerle frente a la misma aportar valor. Probablemente B650MP sea la más cercana a comparar, ya que sus características se asemejan mucho por unos $10 extra, que tendrían como efecto el reforzamiento de su PCI Express y leves mejoras del URM. Pero también se pierde la disipación de su M.2 principal y USB-C, que para aumentar $10 extra pues no tiene tanto sentido. Sin embargo, no lo considero una mala alternativa, aunque eso sí, creo que por aquel precio, la opción que sí recomendaría y hacia donde daría el salto sería hacia la B650M HV ASRock, que se sitúa exactamente en el mismo precio hoy en día, pero aquí obtenemos las mejoras en conjunto de esos dos modelos mencionados. En este sentido se encuentra con el reforzamiento de su PCI Express, la disipación de su M.2 principal e inclusive el soporte en PCI Express 5.0, que con ese procesador no toma tanto sentido, pero estaría presente. De igual manera, aquí sí que no se pierde esa conexión en USB-C y desde ahí inclusive veremos mejoras extras. Por ejemplo, se cuenta con una conexión en 9.2 de tipo KE que nos serviría para tarjetas Wi-Fi, además de que aquí sí que veremos una mejora relevante desde su URM, ya que en principio se aumenta hacia las 8 fases para su VCore, pero ahora sí que tenemos unos buenos MOSFET en los 50 A, además de que también continúa la disipación de aquel URM por completo. Y ante todo ello, pues claro, si tuviese que inclinarme por una alternativa en esos $120, sería por ese modelo. De hecho, te diría que es el modelo que me parece más acertado para combinar con esa CPU. Estaría en ese perfecto equilibrio de que sea una opción económica, pero también tiene de su mano el que sea una buena alternativa por costos, como para que aún pensando hacia futuro y ante eventuales cambios, se siga manteniendo como una alternativa acertada. Y desde ahí, pues sí que hay varias alternativas que aún pueden merecer mención dentro de esa categoría. La S3H en GB sería una de estas, que por ejemplo al avance sobre esta HV al sumar la disipación completa para esos M.2. Es una placa de igual manera bastante completa para ese formato y además teniendo en cuenta que en muchas ocasiones se ubica en los $130 y por aquel costo nuevamente se vuelve un gran referente a considerar. Desde ahí otros modelos se podrían ver como la B650MA de MSI, que es de los pocos modelos en estos formatos que aportan conectividad inalámbrica, además de que añaden el mejor URM de las mencionadas. Eso sí, por ejemplo, desaparece la conexión a USB-C de su backplate y se pierde la segunda disipación, y ni siquiera es su problema más importante, su costo es su mayor problema, al mantenerse alrededor de los $150, donde si realmente la conectividad inalámbrica es importante, pues sería el único factor desde el cual podría llegar a decir que su precio es razonable. Más allá de que el precio, pues considero que se sale de lo que sería esa categoría y la intención de esta con ese procesador. Placas base, calidad, precio.
Aunque probablemente la anterior categoría fuese la más adecuada considerando la gama de ese procesador, si nuestra intención se encuentra en mantener mejores apartados desde nuestra placa base o tal vez pensar hacia futuro y desde eventuales cambios, estas opciones serían las más adecuadas a incluir, donde en inicio empezaremos con el cambio que nos sacaría de la base que nos aportaban esas anteriores opciones y sería dar el cambio a su formato, saltando dentro de ATX, donde hay varias opciones en esa gama de entrada que dan tal cambio. Sin embargo, pocas de esas en la gama de entrada lo aprovecharían. Por ejemplo, S150 Plus de Asus, la B650S MSI o la P de esa misma compañía, que aunque llegarían a avanzar en aquel formato, el resto de sus apartados se quedarían en las mismas condiciones de los anteriores modelos, así que en realidad el modelo del que yo me apegaría es de la B650 Eagle AX. Esta sí que es una placa que aporta un buen avance para el costo que establece, teniendo así que en principio da esa mejora de pasar hacia este formato, como lo es el sumar un tercer M.2, donde también tendríamos en cadena un M.2 con PCI Express 5.0, y sería el único de estos que contaría con su disipación. Realmente ese tercer M.2 es el avance más destacable por el formato, pero por ejemplo de su mano también se sumarían otras mejoras, como sería un URM de mayor gama, en ese caso escalando en cuanto a la cantidad de fases que subiría hacia las 12, tan solo para su subcore. Tales URMs, ya propiamente desde lo mencionado con la HV de la anterior categoría, pues poco impacto tendrían con esa CPU. De ahí que opciones como estas sean modelos que considero que toman sentido pensando hacia futuro y el eventual cambio. A partir de modelos como estos, ya la conectividad inalámbrica es un estándar con las mismas y con los saltos correspondientes que se harían sobre Wi-Fi 6E. Y desde ahí, pues realmente es una base común, un backplane unificado del cual se desprende USB-C, buenas versiones en las conectividades para USB-A, un RJ45 en los 2,5 GB y nada extra que se pueda mencionar en adición. Sin embargo, la propia recomendación de la misma sea por ser uno de los primeros modelos en aprovechar su formato con ese M.2 adicional y sobre todo porque aún detrás de su mejora puedes ver un precio de $160, el cual difícilmente podría igualar otras alternativas. Y es ahí donde se puede poner más en duda aquellas alternativas como la B650MA de MSI, que realmente frente a ese modelo y la diferencia en costo que sostiene, poco podría ser. Desde ahí las próximas recomendaciones nos llevarían a ver modelos que den mejoras hacia la base de esas alternativas planteadas, y ese primer paso se vería con un modelo bastante directo en esa compañía, la B650 Gaming Edge, que prácticamente es hablar de la misma placa. Sin embargo, este modelo sí quedaría la disipación de cada M.2 dentro de esta, aparte de también incluirle el reforzamiento de su PCI Express. No hay nada extra más allá de esto, son placas bastante cercanas, y siempre y cuando por esas mejoras no exceda los $180, sería una buena opción a tener en cuenta. Aunque a partir de la misma sí que se abrirían tres referentes claves en esta industria, con el tridente que se formaría desde la TOF, Tomahawk y Aorus Elite para B650. Placas que reúnen bastantes similitudes entre ellas, de hecho sus características difieren tan poco que desde ya te digo que una de las mejores formas de tomar la decisión a partir de las mismas sea a partir del costo de estas o desde la confianza que puedas tener por una marca, ya que son bastante similares. De nuevo sus bases se ven iguales, 3M.2, PCI Express 5.0 en el principal, la única que no va a incluir esas tres disipaciones es la Tomahawk, en cada una se da avances en cuanto a su URM con respecto a todos los modelos que ya hemos referido. El mejor diseño dentro de estos lo tendría Tomahawk, que aunque no aumenta las fases con respecto a Aorus Elite, sí que da mejores MOSFET desde su parte, pero asimismo la diferencia es poca. Eso sí, el peor URM dentro de estas sería el de TUF. Evidentemente con este procesador no importa mucho que URM tenga cualquiera de esas opciones, ya que cada una de esas sería acertada. E inclusive en otras condiciones, las mejoras de Tomahawk y Aorus Elite tan solo se reflejarían si empiezas a adentrarte hacia los C. De parte de la conectividad inalámbrica tendrías otro cambio que afectaría a la TUF, teniendo presente que se vuelve hacia Wi-Fi 6 desde la base de Wi-Fi 6E de la Tomahawk y la Aorus Elite. Por otro lado, la Aorus Elite también tiene cosas que mejorar, ya que como es habitual, su códec de audio de nuevo se sitúa en una alternativa de gama de entrada, a lo cual se le hace frente desde un códec de gama media desde la TUF y un códec de gama alta para la Tomahawk. Y eso más o menos son sus cambios. Hay mínimos aspectos extra como que TUF añada la doble conexión hacia USB-C en su backplate o que Aorus Elite cuente con la mayor cantidad de conexiones a USB-A dentro de su backplate, pero ya serían mínimos detalles. A la final todo esto dejan como resultado que sigan siendo placas bastante similares. Realmente ninguna de estas guarda apartados que puedan mejorar tanto las condiciones como para descartar las otras alternativas. Y por lo menos en referencia a esta CPU, estas serían las gamas más altas que yo pensaría en comprar. Desde ahí pues evidentemente se pueden abrir demasiados modelos con distintas mejoras y costos que pueden doblegar la capacidad de la placa y los costos de esta,
rompiendo el sentido también de acceder hacia este procesador. Es tanto así que si tuviese que dar una última opción, aquí ya vendría con la X670E Gaming Plus de MSI, placa que dará la mejora para escalar hacia la siguiente gama de productos al disponer de un cuarto M.2. Y aunque no importa con esa CPU, también es una variante E y con ello se viene el soporte en PCI Express 5.0 también en su PCI Express principal. El URM sería el mismo de la Tomahawk, por lo cual seguimos en excelentes condiciones, además de que el esquema por USB prácticamente se ve calcado y hasta se añadirían dos conexiones extra para USB-A. Evidentemente su diseño es mucho más distintivo, con otros enfoques, y desde ahí pues se pueden destacar aún más apartados, pero en general tienes que verla como una placa que reúne todos esos añadidos de mejora de los modelos que hemos ido recomendando, con un único pero, y es su codec de audio, el cual vuelve a ser una opción de gama de entrada. No afecta además en la mayoría de los casos, pero sí es algo a tener presente. Sin embargo, el resto de sus añadidos, sumados a su mejora vital en SM.2 extra, hacen de esta una excelente opción, de la cual se refuerza aún más por el costo, ya que ha llegado a verse por unos $250, donde no hay placa que pueda hacerle frente. Y ahí se encuentra mi límite a recomendar. Cualquier placa por encima de esta, ahora sí que no tiene sentido alguno. Pensaría más en cambiar esa CPU que tenemos antes de dar mejora hacia esta placa base. En conclusión, como hemos visto en este video y teniendo en cuenta el procesador que estamos seleccionando, lo cierto es que las alternativas para escoger una placa base no están para nada limitadas y prácticamente tenemos opciones apropiadas según las necesidades que presentemos. Y aunque lo mismo también puede complicar la decisión al considerar tantas alternativas distintas, realmente se puede reducir por completo al trazar nuestras necesidades, ya sea sobre la conectividad que intentamos definir, los costos que estamos dispuestos a gastar o hasta el objetivo futuro como para nuestra elección. Pero sobre todo el costo será lo más importante, ya que aunque no sea la alternativa en procesadores más económica que encontraremos en el mercado, sí que haría parte de ese segmento, y sus limitantes a la hora de prácticamente dejar obsoleto las posibilidades de usar gráficas dedicadas al dar tan solo funcionamiento a su conexión desde X4, da también sentido en que gastar de más en una placa pensando hacia futuro para eventualmente añadir una GPU dedicada no sería precisamente el movimiento más acertado, a menos de que evidentemente también le demos sustitución a esta CPU. Por lo cual, el pensar hacia futuro y desde cambios como estos no solo tendría que estar orientado en incluir una placa de gama más alta, sino también la CPU debería ser sustituida, lo cual nos aísla también hacia el factor de que aquellas motherboards más económicas del mercado sean mejores alternativas en muchos de los casos, y ahorrar el máximo posible en el ensamble de como efecto las mejores construcciones según las condiciones de la propia CPU. Y recuerda pasarte por el enlace a la descripción, donde estarás encontrando cada una de las placas base mencionadas durante este video, a partir de Amazon y de una forma segura. Pásate.